Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Y en esta edición extraordinaria de las Mañanitas de Mendiolaza, edición extraordinaria porque está siendo grabada por la tarde, ya estamos en comunicación con Gabriela Díaz, secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Mendiolaza, para preguntarle detalles sobre este acuerdo al que la municipalidad arribó finalmente con EPEC. Buenas tardes, Gabriela. Buenas tardes, Gabriela, ¿cómo estás? Un saludo grande para vos y para toda tu audiencia. Gabriela, en primer lugar, ¿cuál era la deuda con EPEC y desde cuándo databa esa deuda? Bueno, mira, la deuda que teníamos con EPEC es de más de 20 años. Ellos reclamaban deuda desde el año 1994 en adelante, que no se estaban pagando las facturas de EPEC. El saldo actualizado a julio del 2025 es de 746 millones de pesos. Bien, y por otro lado, había una deuda que EPEC mantenía paralelamente con el municipio. ¿De cuánto era? Sí, así es. Bueno, EPEC venía sin presentar sus declaraciones de comercio e industria, la tasa de comercio e industria, por lo cual adeudaba al municipio un importe de 160 millones aproximadamente. Actualizados. Actualizados, sí, siempre actualizados. No se calculan igual los intereses sobre una deuda que sobre la otra, ¿verdad? No, sí, los intereses fueron recíprocos. En la negociación que tuvimos con EPEC hubieron algunos intereses que fueron de alguna manera perdonados y fue en forma recíproca. Y se actualizaron con la misma tasa de interés, en un caso que con el otro. Bien, pero en el planteo original, según entendí de tu exposición en el Consejo Deliberante, la deuda histórica de la municipalidad se había multiplicado, y mientras que la de EPEC solamente había aumentado en un 50% con los intereses. En realidad la duda del Consejo Deliberante venía dada por la posibilidad de que la deuda, al ser deuda de hace más de 20 años, ya hubiese caducado. Entonces ellos lo que preguntaban era si esta deuda ya estaba prescrita. Y no, claramente EPEC no dejó prescribir esa deuda. Por su parte el municipio sí, la deuda de EPEC con el municipio sí ya prescribió. Por lo tanto, el histórico de cada una de estas deudas era distinto en un caso que en el otro. No era... La municipalidad... No era un tema de tasas de interés, sino era una cantidad de años. ¿Desde cuándo data la deuda y desde cuándo está prescripta? Perfecto, había entendido mal. Muchísimas gracias por la aclaración. Entonces, finalmente, con esos montos, ¿cuál fue la negociación a la que se llegó? Mira, la negociación a la que arribamos de un importe original de 746 millones, terminamos cerrando una deuda a pagar de 211 millones de pesos. ¿Esto qué implicó? Implicó incorporar la deuda que tenía EPEC con el municipio y también hacer valer toda la refuncionalización y el ajuste de luminarias que se hicieron sobre todo el municipio. Bien. Con lo cual incorporamos también un crédito de casi 190 millones de pesos en la deuda que ellos decían que el municipio tenía con nosotros. ¿Qué significa esta actualización de las luminarias? ¿Cómo influye eso en la deuda con EPEC? Hay una parte en la deuda que tiene el municipio con EPEC, hay una parte que tienen medidores controlados y otra deuda que son de medidores que se calculan en base al consumo promedio que tienen las luces halógenas. Entonces, dentro de la verificación que se hizo de esta deuda, que fue un trabajo súper técnico, se hizo un relevamiento de cada una de las luminarias que conforman el municipio. Y entonces se constataron que
las luminarias, 3.034 luminarias, fueron cambiadas de luces a vapor a LED. El consumo LED, además de ser mucho menor, está controlado, con lo cual logramos hacer este ajuste de lo que ellos habían calculado inicialmente a lo que tenemos hoy, de 190 millones casi de pesos en crédito. De ese estimado, de eso que no hay medidor, sí, sino que EPEC calcula más o menos a ojo. Y en realidad la variable más importante es pasar de una tecnología de halógena a LED. Eso es lo que hace el cambio, que esto es un trabajo que se empezó a hacer allá con las luminarias que en su momento nos donó el ente y que la municipalidad siguió cambiando. Se cambiaron 3.034 luminarias. Bien, Gabriela, ¿cómo va a ser pagado esta deuda? Bien, esta deuda va a ser abonada dentro de esta misma gestión, así que no va a quedar heredada la deuda, sino que va a ser abonada en 24 cuotas, en una tasa fija, mensualmente a razón de 13 millones de pesos. De esos 13 millones de pesos nosotros estimamos, hay una parte que se compensa. ¿Por qué? Porque EPEC también tiene que hacer su declaración de comercio e industria y pagar su tasa de comercio e industria, con lo cual estimamos una compensación y yo calculo que va a estar alrededor de los 10 millones de pesos. Así que el importe a pagar será aproximadamente de 3. Perdón, pero este comercio e industria de EPEC sí, es de lo que venga a futuro, ¿verdad? Exacto, ellos tienen que eso hacer sobre sus la declaraciones deuda mensuales. Ese descuento Claro, se va a hacer sobre la deuda. Entonces, ¿cómo va a ser desde sobre acá? La cuota. Claro, sobre la cuota de esa deuda. ¿Cómo va a ser de acá en adelante? ¿Cómo se va a medir efectivamente? ¿Cómo va a ser? ¿Se va a ir generándose nueva deuda o pagándose puntualmente, como sea, el consumo de energía del municipio? Y eso será sin compensación, porque la compensación va a recaer sobre la cuota de la deuda. ¿Estoy entendiendo bien, Gabriela? A ver, hay como varias aristas, permíteme que lo ponga en estos términos. Uh-huh. El municipio debería pagar unos 13 millones de pesos mensualmente para el pago de la deuda. Uh-huh. Sobre esos 13 millones de pesos que nosotros deberíamos abonar, se estima EPEC tiene que hacer sus pagos mensuales de comercio e industria y además devolverle al municipio compensar con lo que recauda en concepto de OIM. Bien, perfecto. Con todo eso, EPEC debería ingresarle al municipio 10 millones de pesos. Si nosotros le tenemos que pagar 13 y ellos nos tienen que pagar 10, el balance estimamos que van a ser unos 2 o 3 millones de pesos mensuales. Bien, y el consumo a partir de acá del municipio va a tener que pagarse entero, sin deducciones. Claro, pero entra dentro de este proceso de compensaciones. Nosotros estamos compensando en estos 10 millones es lo que tiene que pagar el municipio, más lo que tiene que pagar EPEC, más lo que se recauda de OIM. Eso es lo que estimamos de los 10 millones de pesos. Gabriela, perdón mi brutalidad, pero sigo sin poder terminar de entender esto. La municipalidad negoció esa deuda que va a ser de 13 millones de pesos, la va a pagar en 24 cuotas, ¿verdad? Sí, así es. De 13 millones de pesos por mes. Va a deducir de eso lo que se genere, lo que se le debería cobrar de acá en adelante a EPEC por lo que de acá en adelante corresponde por comercio e industria. Sí. Bien, ¿y el consumo de la municipalidad a partir de ahora? ¿De cuánto es aproximadamente hoy el consumo de energía de la municipalidad? Y unos 45 millones de pesos aproximadamente. Bien, esos 45 millones va a haber que pagarlos enteros.
No necesariamente. Los 45 millones de pesos se compensan con dentro de las boletas de EPEC hay un ítem que se llama OIM, que es una retención que hace EPEC a cada uno de los contribuyentes del municipio. Entonces EPEC que dice, bueno, sobre lo que yo recaudé, me pagaron todos mis contribuyentes y EPEC recaudó una parte. Y otra parte es lo que tiene que pagar el municipio, ¿sí? Entonces, esa recaudación, se supone que esa tasa debería servir para pagar la totalidad del alumbrado público del municipio. Entonces, la recaudación que hace EPEC debería ser igual al consumo del municipio. Entonces, esa es la compensación de la que yo hablaba, que tenemos que terminar de ajustar. O sea, esto nos permite ir a sentarnos en el ARCEP para compensar, para terminar de compensar la recaudación de OIM. Bien, y si eso es posible, ¿por qué no sucedió hasta acá? ¿Por qué se generó esta deuda tan desproporcionada entre una parte y la otra? Si eso puede ser equivalente. No sé, porque esto no se negoció nunca, por eso es un acuerdo histórico, porque esto tiene que ver con una negociación. Primero que EPEC nos dice, para sentarnos a negociar, lo primero que nos dice es, bueno, ustedes nos deben. Y por el otro lado el municipio dice, sí, pero ustedes también. Ok, nos sentemos a negociar sobre lo que debemos y a partir de ahí proyectamos para adelante. Bien, nunca había sucedido esta negociación. De todas maneras, este intento de que el OIM se equipare con el consumo efectivo de la municipalidad se va a iniciar, no es algo que podamos dar todavía por supuesto. No, sí, tenemos todas las esperanzas puestas en que esto va a suceder, pero para que eso pueda suceder teníamos que firmar, teníamos que acordar en esto. Primero en cómo pagamos las deudas, con lo cual tenemos el visto bueno para seguir avanzando y que esta compensación suceda. Bien, reiteradamente nombraste en el Consejo Deliberante cuáles fueron las condiciones en las que se produjo esta negociación. Es decir, que ante la más mínima cosa del municipio de resistirse, la provincia hacía valer, bueno, si no les gusta, va al pacto fiscal, al acuerdo, no, ¿cómo se llama ahora? El acuerdo federal, se deduce de la coparticipación. Se deduce directamente sí, de coparticipación. ¿Cuál sería, primero, quiero que confirme frente a este micrófono eso sí, sucedió? Es así, es un dato muy importante el que traes, Gabriela, porque efectivamente las condiciones en las que el municipio logra hacer ese acuerdo eran completamente desfavorables. ¿Por qué? Porque la provincia cuenta con una herramienta que es la adhesión al acuerdo federal que le permite descontar de la coparticipación el total adeudado sin sentarse a negociar con nosotros. Con lo cual el poder de negociación que tiene EPEC frente al municipio en esto es bastante desigual. En este marco es donde se celebra este acuerdo, en donde logramos terminar cerrando un importe de 211 millones. Bien, ¿qué significaría que eso hubiese entrado en el pacto, en el acuerdo federal, cuando se firmó o incluso durante las negociaciones? ¿Qué significaría para Mendiolaza? La consecuencia sería que directamente va descontado de la coparticipación en 120 cuotas a una tasa variable que va atado al coeficiente SER. El coeficiente SER va atado al IPC, es decir, que en condiciones de inflación esa tasa va subiendo. Una tasa en pesos fija como la que cerramos nosotros el municipio con EPEC en forma particular, es una tasa de una cuota fija y de un importe cerrado. Si la inflación es el 10%, el 15% o el 2%, la cuota va a seguir siendo la misma, el plazo va a seguir siendo el mismo. Si nosotros cerramos... y además,
Sí, Además, el interés va a seguir siendo el mismo, que el interés de cuánto es. del 3.5. Ujú. Bien. Y además, y además nosotros logramos disminuir el importe. Si íbamos al pacto federal, iban los 746 millones. Y la deuda de EPEC para con el municipio iba a seguir existiendo. Entonces, sentarse a negociar implicó también el reconocimiento por parte de EPEC de la deuda que tenían con el municipio. Gabriela, ¿quiénes llevaron adelante esta negociación? Con esta negociación empezó el año pasado con mi antecesor, con el contador Luis Roldán, y un equipo de EPEC. Y este año, al incorporarme yo, tomé lo que se había trabajado y junto conmigo estuvo Javier, que es el secretario actual de coordinación, Javier Masuero, el secretario de coordinación y control de gestión del municipio. Somos las dos personas que encabezamos esta negociación, pero bueno, claramente hay un trabajo de equipo por detrás, porque el llegar a esta instancia del acuerdo implicó un relevamiento técnico y un relevamiento de negociación, digamos, y una instancia de negociación. Gabriela Díaz, muchísimas gracias. Por supuesto, seguimos en contacto porque nos van a seguir surgiendo dudas y queremos informarlo, por supuesto, como siempre, con la mayor precisión posible, y en estos temas que nos son tan ajenos, tener precisión requiere que molestemos muchas veces. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de Mendiolaza y bueno, esperemos de aquí en más no volver a sumarnos deuda a los mendiolacenses. Gracias a vos, Gabriela, gracias a vos por contarles a todos los contribuyentes de esta situación. Creo que es un momento histórico muy importante para todos. Y es parte de lo que queremos hacer, que es organizar, ordenar y empezar desde acá a gestionar. Buen fin de semana, Gabriela Díaz. Gracias, igualmente para todos ustedes. Un saludo. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.